Empecemos con una breve introducción. Hablemos de la ciencia. La ciencia, jóvenes, señoritas, es concebida, es definida, si cabe este término, por la mayoría de los autores desde 3 puntos de vista. Primero, como historia. Segundo, como actividad. Y tercero, como conocimientos. Como historia, la ciencia va de la mano con la dinámica evolutiva de la sociedad humana, es decir, con el ser humano. Desde que apareció el hombre sobre la tierra hasta estos momentos, la ciencia ha venido evolucionando. Claro, de ninguna manera vamos a decir que los primeros hombres sobre la tierra hacían ciencia en los términos como ahora se concibe, pero había ciencia en términos, digamos, primigenios, en términos subyacentes. Estaba en el quehacer cotidiano del ser humano primitivo esa actividad científica que posteriormente con el tiempo se ha constituido en una disciplina sistemáticamente formulada. Luego tenemos la ciencia como actividad. La ciencia como actividad viene a ser el método. La ciencia es, en este caso, proceso. La ciencia como actividad es el método de investigación científica, cuyo propósito es lograr conocimientos, producir conocimientos, alcanzar conocimientos. Ese es el otro concepto, ese es el otro punto de vista de la ciencia como actividad, como método, y finalmente la ciencia como conocimientos. Conjunto de conocimientos sistemáticamente formulados. Eso es la ciencia y tiene sus características, tiene sus tipos. No vamos a entrar en detalle. Incidamos en la ciencia como actividad, es decir, como proceso. Tenemos por un lado el método general de investigación científica, válido para todas las disciplinas, para todas las áreas. Los ingenieros, los médicos, las enfermeras, los profesores, los administradores, los sociólogos, los antropólogos, etcétera, utilizan el método general de la investigación. Para todos es igual el método general. ¿Y cuál es ese método general del cual nos hablan destacados, entendidos en la materia a nivel internacional? Ese método general comprende los siguientes pasos generales. Esto es bueno que sepan, esto es bueno que anoten más bien. Primer paso o primera fase del método general de la investigación es el problema. Todo método de investigación empieza con la identificación y determinación del problema de investigación, del problema. Segundo, viene la formulación o el planteamiento de las hipótesis, de la hipótesis o hipótesis. Tercero, la comprobación de las hipótesis. Y finalmente vienen los resultados, los conocimientos nuevos que logramos, la teoría, la técnica o la tecnología que logramos con la investigación. Estos 4 pasos generales se deben tomar en cuenta o se deben considerar en todas las disciplinas, en todas las áreas, en todos los campos. Todos los profesionales que quieran hacer investigación científica tienen que cumplir con estos 4 pasos grandes, 4 pasos generales, conocido como el método general de investigación científica. Problema, hipótesis, comprobación
resultados o los nuevos conocimientos. Luego existe el método específico. Aparte del método general, existen los métodos específicos. Métodos específicos. Los métodos específicos más bien son particulares de cada disciplina, de cada área, de cada profesión. En los métodos específicos se diferencian las profesiones. Los médicos tienen sus propios métodos específicos para investigar. Los ingenieros a su vez, los administradores, los profesores, aunque muchos métodos específicos son similares en algunos aspectos. Dentro de los métodos específicos vamos a encontrar dos clases: los métodos específicos cuantitativos y los métodos específicos cualitativos. Y esto nos conlleva a referirnos respecto de los dos enfoques de la investigación científica. Existen investigaciones cuantitativas y existen investigaciones cualitativas. Las investigaciones cuantitativas nos exigen métodos cuantitativos, en tanto que las investigaciones cualitativas nos exigen métodos cualitativos. Esas son las dos clases de métodos específicos y en cada profesión, en cada área, existen sus particularidades correspondientes. Estos métodos específicos nos permiten comprobar, nos permiten trabajar el tercer paso del método general. Entonces el gráfico sería así: la comprobación de las hipótesis exige la aplicación de métodos específicos. Si el problema es de tipo cuantitativo, el método será cuantitativo. Si el problema es cualitativo, el método específico será cualitativo. Esa relación existe. Bueno, hasta aquí es una breve introducción. Estoy simplemente hablando de teoría. Hablemos ahora de la cosa práctica, que a eso he venido en esta oportunidad. Tenemos aquí a un personaje conocido. Y este personaje se pregunta: ¿para qué sirve el método de investigación científica? ¿Para qué sirve? Y seguramente también ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Para qué sirve el método de investigación científica? Y tenemos aquí a uno que le responde: para producir conocimientos, conocimientos de la realidad que se puede observar directamente. Hay muchos conocimientos que se elaboran, que se construyen, que se sistematizan producto de la observación de la realidad. Las cosas que vemos diariamente, las cosas que percibimos, dan lugar a un conjunto de conocimientos. Pero también hay conocimientos de la realidad subyacente que no se puede observar. Hay muchas cosas que son objeto de conocimientos científicos, pero que no se pueden comprobar directamente, no se pueden observar, no se pueden percibir a través de nuestros sentidos. Y aquí surge la discusión en el sentido de que hay muchos científicos que consideran que los conocimientos solamente tienen razón de ser cuando se pueden comprobar directamente, percibiendo, constatando. Esos son los cuantitativos, pues. Pero hay otros científicos que dicen que hay muchos conocimientos que no siempre directamente se pueden observar, directamente se pueden percibir. Hay conocimientos que subyacen detrás o en el fondo de lo que vemos, de lo que observamos, y esos son los conocimientos de la realidad subyacente que no se puede observar. También hay conocimientos de la realidad creada por el ser humano. ¿Y cuáles son esos conocimientos
que se elaboran respecto de la realidad creada por el ser humano. Por ejemplo, las teorías, las doctrinas, las obras literarias, que son producto del trabajo, de la creación del ser humano, y que no se pueden observar directamente como cosas, como sillas, como mesas, como vegetales, como animales, sino son cosas creadas en términos teóricos por el ser humano. Y eso también es una fuente de conocimiento, Los conocimientos que son producto de la realidad que observamos corresponde a la investigación cuantitativa. Y los conocimientos que corresponden a la realidad subyacente, que no se puede observar, o a la realidad creada por el hombre, que no se puede observar directamente, sino deducir, inferir, interpretar, como son doctrinas, teorías, novelas, poesías, es decir, obras literarias, corresponden a la investigación cualitativa. Eso es importante determinar, es importante precisar, aclarar, porque si no, vamos a tener problemas para entender más adelante. Luego este personaje se pregunta, ¿cómo debo investigar los tres tipos de realidades? Y aquí entro a la parte práctica. ¿Cómo debemos investigar esas realidades? ¿Cómo? Elaborando un proyecto de investigación científica. Para investigar esas realidades, ahora todos sabemos, debemos primero elaborar nuestro proyecto de investigación científica. Algunos dicen perfil de investigación, otros dicen protocolo de investigación, pero lo más correcto es decir proyecto o plan de investigación, proyecto o plan de investigación. Pero antes de elaborar el proyecto de investigación, debemos identificar y elaborar el MAPIC. Y esta es la propuesta que nosotros venimos divulgando desde el 95 aproximadamente en las universidades del sur del país. En los posgrados y en el pregrado de varias universidades donde hemos sido invitados para dar cursos respecto del método de la ciencia, porque en eso somos especialistas, hemos divulgado la siguiente propuesta. Antes de elaborar el proyecto de investigación científica, debemos primero identificar y elaborar el MAPIC. ¿Y qué cosa es el MAPIC? El MAPIC es una sigla de Matriz del Problema de Investigación Científica. Matriz del Problema de Investigación Científica. Su sigla es MAPIC. Nosotros postulamos lo siguiente, de que primero debemos tener el MAPIC, es decir, la matriz del problema. Si no tenemos la matriz del problema, no vamos a elaborar adecuadamente el proyecto de investigación. En esto, jóvenes, señoritas, en esto nosotros nos diferenciamos del resto de entendidos o especialistas en metodología de la investigación. Nosotros venimos postulando esta propuesta. Primero el MAPIC, después el proyecto y todo lo demás. Sin MAPIC no vamos a poder hacer las cosas como debe hacerse y les voy a demostrar paso a paso. Mucha gente que se reclama ser entendida y especialista en el campo del método de la ciencia no empieza por el MAPIC, sino de frente por la idea que le despierte el interés cognoscitivo o el interés investigativo. Y de la idea deduce, ¿no?, el problema, el título y los demás elementos del proyecto. Ahí se están equivocando, porque luego todo su trabajo va a ser una cuestión solo de tanteo, de aproximaciones, de elucubraciones que no tienen sentido. Esa es la realidad de la investigación científica respecto del método en el país y yo diría en casi todo el mundo.
En Sudamérica, definitivamente, revisando más de 1000 publicaciones respecto del método de la ciencia, todos son tanteadores, todos son más o menos elucubradores de la elaboración del proyecto, de su ejecución y de la formulación y redacción final de la tesis o del informe de investigación. En eso, en nuestro entender, están equivocados. Entonces vamos a empezar ahora con enseñarles paso a paso cómo primero identificamos y elaboramos el MAPIC. Eso vamos a trabajar ahora inmediatamente. Proceso de identificación del MAPIC. Primer paso, identificación del hecho. Vamos a trabajar bajo el enfoque cuantitativo, porque en esta oportunidad les vamos a enseñar cómo hacemos un proyecto de tipo diagnóstico, de tipo comparativo, de tipo correlacional y, si nos alcanza, de tipo explicativo causal, que son investigaciones correspondientes al enfoque cuantitativo. No vamos a abordar lo correspondiente al enfoque cualitativo porque sería motivo de otro curso. ¿Qué cosa es el hecho? Anoten, ¿qué es el hecho? También podemos decir dificultad fáctica. ¿Qué es el hecho en este caso? Viene a ser el evento, el fenómeno, el suceso, el incidente, la cosa que podemos percibir, que podemos observar, en primer lugar. Es todo evento, todo fenómeno, todo hecho, todo suceso, toda cosa que podemos percibir en la realidad. Primera cosa. Segunda cosa, este hecho tiene que tener la siguiente característica: que sea anormal, que no sea habitual, que sea un fenómeno, un suceso, un incidente que nos despierte curiosidad investigativa. Nos despierta curiosidad investigativa porque ante nuestros ojos resulta siendo anómalo, irregular, no habitual, extraordinario. Porque si es un asunto normal, cotidiano, entonces no es el hecho que nos interese. El hecho que nos debe interesar es aquel fenómeno, aquella cosa, aquel suceso que nos despierte curiosidad investigativa porque resulta siendo anormal, irregular, no habitual, es extraordinario. Ese es el hecho. Y nosotros vamos a trabajar los siguientes ejemplos. Por ejemplo, cosas elementales y sencillas. En una empresa, por ejemplo, que los obreros siempre lleguen tarde, que los trabajadores siempre lleguen tarde a la empresa. El propietario de la empresa, el gerente, están preocupados. Hacen todo lo posible porque los obreros y los demás trabajadores lleguen a la hora a la empresa. Pero estos siempre llegan tarde. Ahí está un hecho irregular. Ahí está un hecho anómalo, un hecho fuera de lo común, porque lo normal, lo común, lo correcto es que los trabajadores siempre lleguen a la hora. Pero si llegan siempre tarde la mayoría, muy a pesar que se les exhorta, muy a pesar que se les amenaza, siempre llegan tarde. Por lo tanto, eso es una anomalía, eso es una irregularidad, ese es un hecho. Eso, la tardanza de los trabajadores de la empresa X, digamos. Otro ejemplo, en la empresa Nicolini de la ciudad de Juliaca, vamos a imaginarnos esa empresa, en la empresa Nicolini de la ciudad de Juliaca, los trabajadores constantemente pelean, constantemente se agreden, a veces
inclusive físicamente. Caramba, ¿acaso eso es normal? ¿Acaso eso es común, correcto? Lo correcto es que se lleven bien. Lo correcto es que que haya concordia, que se lleven adecuadamente, con respeto, que haya armonía. Eso es lo normal. Lo anormal es que se agredan verbalmente, a veces se agreden físicamente. Es decir, en la empresa Nicolini de Juliaca hay violencia. ¿Acaso eso no despierta nuestra curiosidad investigativa? Claro que sí. Muy bien, ese hecho, ¿cómo debe escribirse en este primer paso? De la siguiente manera. Ahí está. En la empresa Nicolini, con frecuencia se registran episodios de violencia entre los trabajadores. El hecho que hemos identificado en este segundo ejemplo debe escribirse en este primer paso como una oración afirmativa, como un enunciado aseverativo. Lo que hemos escrito es la descripción en síntesis del hecho que hemos identificado en el ejemplo que estoy exponiéndoles. Vean, lo que está escrito allí es una oración afirmativa, un enunciado aseverativo. Es la descripción sintética del hecho que hemos identificado. Ese es el primer paso. Es tan importante este primer paso que me va a permitir determinar mi tema de investigación. Mi tema de investigación. Tema de investigación vendría a ser el siguiente: violencia entre los trabajadores. Ese es mi tema. Sintetizando, resumiendo mucho más esto, sería así: violencia laboral. Cualquiera de las dos formas es válida, es válida. Nuestro tema de investigación es violencia entre los trabajadores, o si no, en forma sintética, más resumida, violencia laboral. Ese es nuestro tema. Por favor, la identificación del hecho nos va a dar lugar a nuestro tema de investigación. No es problema, por favor, no es problema de investigación, nuestro tema de investigación, nuestro tema. Pasamos al segundo paso del proceso de identificación del MAPIC. Segundo paso: determinación del interés investigativo. Determinación del interés investigativo. ¿Qué nos interesa investigar respecto del hecho que hemos identificado en el primer paso? ¿Qué nos interesa? Es decir, el investigador debe preguntarse: ¿qué me interesa saber que no sé con relación al hecho que he identificado en el primer paso? Eso es el paso 2, determinación del interés investigativo. Para determinar qué me interesa, antes debemos revisar la bibliografía, debemos revisar las tesis o las investigaciones existentes, debemos consultar a expertos y a todo lo que sea posible para no cometer el error de pretender investigar algo que ya está investigado. Entonces es bueno siempre primero revisar. Vean, escuchen, ¿cuáles son los diferentes tipos de intereses que podemos tener? ¿Cuáles son? Veamos. Primero, puedo querer saber lo siguiente, puedo tener el siguiente interés: ¿cómo se presenta la violencia laboral en la empresa Nicolini de la ciudad de Juliaca? O sea, mi interés puede ser eso, puede ser que me interese averiguar eso. ¿Cómo es la violencia laboral? ¿Cómo se presenta? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué frecuencia? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿No? ¿Qué pasa
¿Qué tipo de violencia se da? ¿Es verbal nomás? ¿Es agresivo? ¿Qué tipo de agresiones físicas? Eso quiero averiguar. Si ese es mi interés, entonces la investigación va a ser solo de tipo diagnóstico. Lo que estoy queriendo hacer es simplemente diagnosticar. ¿Diagnosticar qué cosa? La violencia laboral en la empresa Nicolini. Ahí tenemos ya el primer tipo de investigación. Solo quiero diagnosticar. ¿Ya ven? Ya tenemos el primer tipo. Las investigaciones de tipo diagnóstico solo buscan describir, conocer cómo se presenta, cuáles son sus características, de qué tipo son, de qué naturaleza es el asunto, el fenómeno, el hecho, en este caso, la violencia laboral. Ahora tenemos el segundo tipo de interés. Quiero saber qué diferencias existen entre la empresa Nicolini de la ciudad de Juliaca y la empresa Victoria de la ciudad de Arequipa con relación a la violencia laboral. ¿Son más violentos los de Nicolini o los de Victoria? ¿O en ambas empresas la violencia es igual? Mi interés investigativo en este caso es comparativo. Esto es importante, ¿eh? Quiero realizar una investigación comparativa. Las investigaciones comparativas, como su nombre lo indica, busca identificar similitudes o diferencias entre dos poblaciones respecto del mismo hecho, entre dos o más poblaciones respecto del mismo hecho, en este caso respecto de la violencia laboral. Con este tipo de investigación queremos saber, escuchen, con este tipo de investigación queremos saber en qué son iguales, en qué aspectos son diferentes entre los trabajadores de la empresa Nicolini de Juliaca y con los trabajadores de la empresa Victoria de Arequipa. ¿Son iguales o son diferentes? Investigación comparativa. Luego tenemos un tercer tipo. Vean, escuchen. ¿En qué medida se relaciona la violencia con el coeficiente intelectual? Y aquí hay que decir lo siguiente. Hemos identificado un hecho en el primer paso, y ese hecho viene a ser violencia laboral. Para investigar este tercer tipo de interrogante, este tercer tipo de interés, necesitamos de otro hecho, y ese hecho viene a ser el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual. Entonces sería así, ¿no? ¿En qué medida se relacionan o qué grado de relación existe entre violencia laboral y coeficiente intelectual en los trabajadores de la empresa Nicolini? Eso es, ¿qué cosa? Investigación correlacional. Las investigaciones correlacionales buscan investigar la medida en que se relacionan dos hechos. Y ahí tenemos dos hechos. Primero, violencia laboral y segundo, coeficiente intelectual. ¿En quiénes? En los trabajadores de la empresa Nicolini. Sobre esto hay mucho que hablar. Quiero precisar algunas cositas. En las investigaciones correlacionales, apunten, escuchen, en las investigaciones correlacionales, los dos hechos, que en este caso viene a ser violencia laboral y coeficiente intelectual, deben darse en las mismas personas. Porque si son dos hechos que se dan en poblaciones, en sujetos diferentes, entonces no corresponde la investigación correlacional. Las correlaciones solamente se dan cuando los dos eventos se dan en la misma población, en los mismos sujetos. Como en este ejemplo, violencia laboral de los trabajadores de la empresa Nicolini, coeficiente intelectual de los trabajadores de la empresa Nicolini. Ya ve, son dos hechos que se dan en los mismos sujetos.
La correlación busca grado, nivel, medida en que se relacionan esos dos hechos en los mismos sujetos. Este es el tercer tipo, investigación correlacional. Tenemos luego un cuarto tipo de interés. ¿Por qué hay violencia laboral? ¿Por qué razones? ¿Por qué motivos en la empresa Nicolini hay violencia laboral? Ese es el cuarto tipo de interés. Podemos pretender buscar, averiguar, investigar, estudiar eso. Y si ese es nuestro interés, entonces la investigación es de tipo explicativo. La investigación es de tipo explicativo. Esto es importante, ¿eh? Ya tenemos 4 tipos de investigaciones: diagnóstico, comparativo, correlacional y explicativo. El explicativo se trata de averiguar por qué, cuál es la razón, cuál es el motivo de la violencia laboral. Y podemos encontrar otro más. El quinto tipo, escuchen, el quinto tipo de interés sería el siguiente: